AGN, Prensa Sindical. Podcast. Hugo Benítez, el secretario general de la Asociación Obrera Textil de la República Argentina, valoró los anuncios del gobierno y destacó el desafío del movimiento obrero. Seguimos en este plano de la industrialización nacional, porque es lo que nos va a sacar al flote de alguna manera. Y acá hay que involucrar obviamente al movimiento obrero. Sin movimiento obrero, sin trabajadores, ese proceso es nulo. Lo decía Ignacio de Mendiguren desde su perspectiva desarrollista, que obviamente hay que tener salarios altos, fuertes, sólidos, con poder adquisitivo para que obviamente se ponga en marcha la reactivación del mercado interno. Nosotros dialogamos con Hugo Benítez, secretario general de la Asociación Obrera Textil de la República Argentina. Y tiene coincidencia, si ustedes escuchan atentamente, con lo que promueve en términos de conceptualización el gobierno nacional y también lo que en este programa afirmó de Mendiguren. Escuchemos entonces a continuación a Hugo Benítez. Hugo, esta semana el gobierno nacional, por intermedio del presidente de la Nación, realizó anuncios de reactivación industrial. ¿Cómo han tomado ustedes los mismos y qué expectativas tienen de cara al futuro cercano? Bueno, realmente para nosotros es muy importante. No nos olvidemos que lamentablemente pertenezco a una industria que si no deja de ser la más golpeada, ¿no es cierto?, por la crisis económica y por el tema de la pandemia. Yo creo que todos los anuncios que haga el presidente en favor de volver a recuperar la industria que lamentablemente en los últimos tiempos ha estado muy destruida, esto nos da un aliciente y una esperanza de que apenas se abra el tema de la cuarentena, seguramente nuestra industria de a poco va a ir recuperando la producción, ¿no es cierto?, y el empleo, ya que hemos perdido muchísimos puestos de trabajo, y creemos que si esto se reactiva, seguramente de a poquito vamos a volver a ir tomando, digamos, como en los viejos tiempos, esa cosa que necesitamos, que precisamente la inercia de tener una industria pujante como lo es la industria textil. Por eso creo que nos da un optimismo enorme los anuncios del presidente para que de a poco podamos ir recuperando la industria nacional. Esta salida de esta crisis, ¿por dónde se debe realizar, Hugo? ¿Por una perspectiva ampliamente peronista? Es decir, desde la matriz de una economía nacional, ¿o se pueden reeditar viejas versiones del desarrollismo en la Argentina? Yo creo que lo que necesitamos, no solo, yo creo que esto pasa en la Argentina y en el mundo, yo creo que hay que ir adecuando las economías de acuerdo a la realidad que vive el país y que vive el mundo. Las economías hacen hoy que realmente nosotros tengamos que, más allá de que la economía sea peronista o no, yo creo que aquí hay que trazar lineamientos claros que son y acompañar toda la vorágine económica en el mundo. Yo creo que la pandemia nos va a dejar lamentablemente secuelas muy importantes en la economía, y por eso creo que el presidente tiene mucha confianza de que de a poco vamos a ir saliendo. Y además yo he hablado con empresarios textiles que están haciendo inversiones importantísimas en la industria, ¿no es cierto?, y que hemos tenido contacto, hemos conversado sobre el futuro de la industria textil, y por suerte, a Dios gracias, visoran y con un buen pronóstico el funcionamiento de la industria textil acá en Argentina. Y todo se debe precisamente a los cambios económicos que seguramente el presidente lo va a hacer, porque sabe que es una necesidad imperiosa de abrir el mercado y reactivar el consumo para que toda industria nacional vuelva a recuperar el porcentaje de producción que realmente siempre lo tuvo. Se habla de una nueva normalidad. La ciencia cierta nadie tiene muy en claro de qué se va a tratar esa nueva normalidad.
pero sí esto plantea también un desafío para el movimiento obrero. ¿Cuál cree que usted que es ese principal desafío? Yo creo que el desafío es, vuelvo a repetir lo que dije en muchas oportunidades. A veces hablan de que los nuevos tiempos traen aparejado reformas laborales y pedidos que siempre hicieron preocupar al movimiento obrero. Desde ya nosotros no nos preocupa ese tema, porque lo hemos discutido siempre y cada organización tiene las cámaras signatarias de convenio con quienes elaboran conjuntamente los convenios colectivos de trabajo, y en cuanto a nosotros, por ejemplo, en la industria textil, tenemos la Federación de Industrias Textiles Argentina, con quienes trabajamos permanentemente y que saben, ya lo había intentado el gobierno de Mauricio Macri, de flexibilizar el sector de la industria textil. Y en este gremio, aquí nos hemos reunido los gremios que precisamente somos parte del sector de la industria textil, en la cual hemos elaborado un documento, rechazamos todo intento de flexibilización en el convenio colectivo. Esto es un tema que lo discutimos, cada organización va a discutir con su signataria de convenio cómo se debe encauzar el tiempo que viene para que realmente la industria siga en pie y que los trabajadores no pierdan los derechos que realmente les corresponde como trabajadores. ¿Se han encontrado con casos de especulación en el marco del ámbito donde ustedes se desarrollan? De especulación empresarial, ¿no? Porque hemos visto algunos casos que han intentado avanzar sobre los derechos de los trabajadores. ¿Ustedes cómo están atravesando esta situación? No, nosotros creo que salió en todos los medios, en todos los medios nacionales, el rechazo que hicimos todos, digamos, los gremios del sector textil al gobierno. Desde esa fecha hasta ahora, el mundo empresarial sabe perfectamente cuál es nuestra posición, y que yo lo dije siempre, yo estoy dispuesto a sentarme a conversar todo lo que quieran. Lo que no voy a discutir para nada, en absoluto, es rebajas salariales y mucho menos perder conquistas del convenio colectivo de trabajo, que tantos años de historia tenemos. Así que en ese aspecto no hay ningún tipo de problema. Yo siempre dije que podemos adecuar el convenio colectivo a los nuevos tiempos que vienen, pero siempre hablando desde el piso que tenemos para arriba. Y ahí yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo, tanto empresarios como trabajadores, porque hay una realidad. Sin industria no hay trabajadores, y trabajadores tampoco hay industria. Entonces, el capital y el trabajo, de acuerdo a toda esta experiencia que tenemos y la experiencia que nos va a dejar la pandemia, creo que hoy más que nunca necesitamos tener un buen diálogo, precisamente para fortalecer la industria y para seguir manteniendo los puestos de trabajo. Por último, Hugo, precisamente en esa relación de capital y trabajo también lo que se discute es la masa salarial, porque algunos anteponen el consumo frente a lo que es la posibilidad de salida de la crisis. Pero ¿hay que anteponer el consumo o hay que anteponer el trabajo para que tengamos trabajadores con mayor fuerza de poder adquisitivo? Yo creo que ambas cosas van de la mano. Si realmente hay consumo, las empresas pueden producir porque saben dónde colocar la producción. Al no haber consumo, que es lo que nos está pasando ahora desde hace un tiempo a esta parte, al no haber consumo, al estar parado el mercado interno, las empresas han producido muchísimo y han estoqueado gran cantidad, y eso produjo despidos, suspensiones y un montón de cosas que los únicos perjudicados fueron los trabajadores. Ahora, si realmente se reinvierte la situación y si el trabajador tiene buenos salarios, seguramente va a consumir, porque nosotros somos consumistas. Y si el trabajador consume, porque es lo que cuando cobra su salario lo primero que hace es ir a pagar servicios y a gastar ese dinero ganado con como se dice, en el sudor de su frente para vivir un poco mejor. Y esto produce precisamente de que al reactivarse el consumo se reactiva la producción y se reactiva la economía. Y las empresas tienen esa posibilidad de que realmente todo lo que produce la gente lo está consumiendo. Hugo Benítez, secretario general de AOT, le agradecemos estos minutos compartidos con Palabra Sindical. Por favor, gracias a ustedes por haber llamado. Un abrazo. AGN, Prensa Sindical. Podcast.